Buen día. Continuamos con el cubrimiento del Congreso Americano de Reumatología. En este segundo día tenemos una gran abundancia de información. Nos centraremos en abstracts novedosos, información de vasculitis y lupus eritematoso sistémico, que fueron unos de los temas que dominaron las sesiones que seleccionamos de interés. Encontramos datos de hidroxicloroquina en lupus neonatal en embarazos seropositivos para RHO con antecedente de bloqueo cardíaco congénito. En el estudio PATCH no incluyeron pacientes que estuvieran con dosis mayores de 20 mg al día de prednisolona. Realizaron un seguimiento semanal con ecocardiograma fetal desde la semana 16 a la 26. Además, realizaron seguimiento de adherencia midiendo niveles de hidroxicloroquina, y no todos los pacientes tenían evidencia de enfermedad autoinmune como un hallazgo significativo. Encontraron que la hidroxicloroquina se asociaba a una reducción del 50% en bloqueos cardíacos congénitos al comparar con tasas históricas. Continuando con uno de los temas más taquilleros de este Congreso Americano de Reumatología, obtuvimos aún más datos de inhibidores inmunes de checkpoint y su correlación con reumatología. Parece ser que la artritis, como efecto adverso de estos, usualmente se asocia a un mayor tiempo de exposición, otros efectos adversos inmunes y el tratamiento combinado de inhibidores de checkpoint. En osteoartritis se obtuvieron datos positivos y negativos. Metotrexate, aunque a una dosis de 10 mg por semana, no parece mejorar los síntomas reportados por pacientes en osteoartritis erosiva de manos, pero sí parece disminuir la progresión del daño articular en radiografías. Queda la duda de si esto tiene algún impacto en desenlaces, limitación funcional o dolor posterior. La prednisolona a dosis de 10 mg por día redujo los síntomas inflamatorios y en imágenes de osteoartritis, luego de 6 semanas de uso. Desafortunadamente, estos síntomas retornaban luego de su suspensión. En vasculitis de células gigantes continuamos obteniendo abundante información, tanto del GIACTA como de otras cohortes. Del GIACTA tenemos datos importantes. Se reporta el sexo femenino como un posible factor asociado a no respuesta al tratamiento. Los pacientes en monoterapia con prednisolona parecían tener un mayor riesgo de falla al tratamiento que los pacientes con tocilizumab. Se aportan también datos sobre eficacia de tocilizumab para el tratamiento de formas de presentación polimiálgicas o solo con síntomas craneales. En pacientes nuevos, como en recaídas, la dosis de tocilizumab semanal parece asociarse a menos recaídas a 3 años al compararse con la dosis quincenal. En una cohorte europea de seguimiento con PET-CT se encontró que a los 6 meses aún puede haber captación inflamatoria vascular a pesar de tratamiento con inmunosupresores y remisión clínica, independiente del inmunosupresor utilizado. Esto apoya el concepto de no realizar PET-CT de seguimiento de rutina. Aún no sabemos esta persistencia de captación qué significa futuro o, incluso, si tiene alguna significancia clínica. En un estudio prospectivo open label de un solo centro se obtuvieron resultados contradictorios en cuanto a lo reportado en literatura para ustekinumab en arteritis de células gigantes. Ellos no encontraron una mayor tasa de remisión sostenida o libre de prednisolona al combinar ustekinumab con prednisona en disminución de dosis a 6 meses. Probablemente la obligatoriedad de la suspensión del esteroide pudo tener algo que ver con estas diferentes tasas. En vasculitis de Takayasu se consolidan conceptos como diferentes subtipos de enfermedad, insuficiencia de imágenes tradicionales y examen físico para el diagnóstico, apoyando consensos de uso de imágenes en vasculitis de grandes vasos actuales. Además, se consolida el concepto de recaída frecuente, pero sin daño vascular durante el uso de tratamiento con esteroides e inmunosupresores. En enfermedades menos frecuentes como el déficit de ADA2, el uso de inhibidores del TNF como etanercept, adalimumab, infliximab o golimumab parecen prevenir por completo los ataques cerebrovasculares. En cuanto a imágenes, el estudio RISC-RA evaluaron pacientes con dolor articular sin sinovitis, pero seropositivos para anticuerpos anticitrulina. Usualmente los pacientes que desarrollaban artritis reumatoide eran aquellos, factor reumatoide positivo, con tenosinovitis, mayores niveles de interleuquina 6 y anticuerpos anticitrulina dirigidos contra la filagrina. Usualmente estos pacientes con factor de riesgo se clasificaban como artritis reumatoide en los primeros 12 meses de seguimiento. Continuando con las imágenes, la diferenciación de artritis reumatoide y artritis psoriásica puede ser un reto en ocasiones. Se evaluó la capacidad de la resonancia magnética de 3 Tesla con un coil de 16 canales en mano.
encontraron que esta tiene valor para evaluar cambios de las poleas de los tendones flexores en manos, con los pacientes de artritis psoriásica teniendo un mayor grosor en A1 y A2 al compararse con pacientes con artritis reumatoide. Esto apoya los hallazgos ya descritos en otras series con ultrasonografía en artritis psoriásica. En lupus eritematoso sistémico, el grupo de Hopkins compara una escala de riesgo de trombosis versus la triple positividad para anticuerpos antifosfolipídico en pacientes con lupus eritematoso sistémico. Incluyeron la medición de C4D plaquetario, ya que este se ha asociado a ataque cerebrovascular isquémico y embolismo pulmonar en lupus eritematoso sistémico. Por lo anterior, proponen un puntaje compuesto para evaluar el riesgo de eventos trombóticos en lupus eritematoso sistémico, compuesto por C3 bajo, anticoagulante lúpico positivo por víbora de Russell, C4D plaquetario disminuido e historia previa de trombosis. Un puntaje mayor o igual a 2 parece ser superior a la triple positividad en cuanto a la asociación a cualquier tiempo de trombosis en los últimos 5 años. Esto parece deberse a que este puntaje evalúa dos vías, tanto la hipocomplementemia y las plaquetas, que no evalúa la triple positividad. En espondiloartritis, los reportes de imágenes siguen siendo una de las principales fuentes de información en este congreso. Se evaluaron las lesiones de infiltración grasa en resonancia magnética y su correlación con el diagnóstico correcto de espondiloartritis. La localización parece ser importante, con la presencia de infiltración grasa periarticular presente en individuos con espondiloartritis, sanos y deportistas. Cuando se encuentran adyacentes a edema medular óseo, parece encontrarse solo en espondiloartritis y en mujeres posparto, pero siendo más frecuente espondiloartritis a medida que las lesiones son mayores. Cuando la infiltración grasa está adyacente a una erosión, casi siempre se debe a espondiloartritis, al igual que cuando se encuentra en anquilosis, aunque en este caso la anquilosis casi que descarta cualquier otra patología diferente a espondiloartritis. En el apartado de medicamentos, los inhibidores JAK ocuparon una gran porción de la agenda académica del día. Tenemos inhibidores JAK de primera generación que inhiben múltiples JAK, como el tofacitinib y el baricitinib, por lo que inhiben una respuesta inmune adaptativa e innata con efectos importantes en células T y B. Los inhibidores JAK de segunda generación son un poco más selectivos, o selectivos completos, como el upadacitinib y el filgotinib, que inhiben ambos JAK1. Al momento el único aprobado es upadacitinib en artritis reumatoide y, actualmente, se encuentra en estudio para artritis psoriásica, espondilitis anquilosante, enfermedad de Crohn, dermatitis atópica, colitis ulcerativa e incluso arteritis de células gigantes. Filgotinib tiene buena evidencia en artritis reumatoide. De hecho, hay varios estudios como el FINCH 1 y 2 que han sido reportados en este congreso. Adicionalmente, ha demostrado no inferioridad frente a adalimumab, pero aún falta autorización por entes reguladores. El desarrollo de inhibidores JAK de tercera generación aún está en fase 2 y fase 3 para múltiples patologías, como lupus eritematoso sistémico, enfermedad inflamatoria intestinal, artritis reumatoide, psoriasis y artritis psoriásica. En cuanto a toxicidad, se han reportado infecciones oportunistas y serias como tuberculosis y herpes zóster, probablemente este último por alteración de la función de células NK. Las citopenias, la alteración de enzimas hepáticas, la elevación de LDL y la perforación gastrointestinal probablemente están relacionados a inhibición de JAK2 y o efectos sobre la interleuquina 6. En cuanto a eventos trombóticos, se ha reportado sobre todo en dosis altas de tofacitinib y baricitinib, y esto podría estar relacionado con el impacto sobre la trombopoyetina. ¿Qué preguntas quedan para el futuro? ¿Habrá alguna ventaja de inhibición selectiva de JAK1? ¿Habrá alguna utilidad de mayor o menor selectividad según la enfermedad a tratar? ¿Y cómo considerar estos medicamentos? ¿Son simplemente ahorradores de esteroides? ¿Son medicamentos similares a los biológicos en cuanto a su posición de la pirámide terapéutica? ¿O son sustitutos verdaderos de los biológicos? ¿Y cómo se manejarán las combinaciones a futuro? En cuanto a lupus eritematoso sistémico, obtuvimos los datos del TULIP-1. Este es el estudio de anifrolumab, un anticuerpo dirigido contra el receptor de interferón 1. Desafortunadamente no se alcanzaron los objetivos establecidos en los desenlaces primarios, aunque hubo tolerancia y seguridad en cuanto al uso del medicamento al compararlo con el placebo. Los análisis post-hoc sugieren eficacia potencial,
incluyendo reducción de dosis de esteroides y actividad cutánea y articular. El martes se presentarán los resultados del TULIP-2. Los esperamos mañana, continuando el cubrimiento de este congreso y con análisis de los resultados obtenidos.